Este centro hospitalario se convertía hace un año en una noticia internacional. Aquí se confirmaba el primer positivo de COVID-19 de España. Un año después volvemos al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera para recordar cómo lo vivió su personal. No sabíamos cómo atacar, de alguna manera, no sé si esa es la explicación o esa es la definición. No sabíamos cómo atacar, sabíamos que teníamos que protegernos. Hay que superar el miedo y después actuar como, vamos, todos somos humanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que ha pasado mucho más tiempo, pero ha sido solo un año. El 31 de enero de 2020 se confirmó que ya había un caso de coronavirus aquí en España. Lo hizo el Instituto Carlos III de Madrid, pero estaba mucho más cerca, en La Gomera. Era un turista alemán que pasaba junto a sus amigos las vacaciones en la isla. Ana Ramos. Acababa de comenzar sus vacaciones en la isla cuando fue localizado junto a sus 5 compañeros de viaje. Sanidad activó todos los protocolos y se realizó un exhaustivo rastreo de sus contactos en la isla. Este hospital se convirtió en noticia internacional y en La Gomera la situación se vivió con sorpresa e incertidumbre. Y también estaremos en otro hospital. El servicio de urgencias del Insular de Gran Canaria está desbordado estos días. A los ingresos habituales se unen los que llegan con síntomas de COVID. Y con todo se debe seguir un protocolo frente al coronavirus que es imprescindible para reducir los contagios. La normativa impide llevar a un paciente hasta planta sin tener una PCR negativa. Esto hace que se acumulen las camillas y complicarse que se mantengan las distancias de seguridad. Aunque se ha aumentado el personal, la plantilla sigue siendo insuficiente. 4 días, no comer, no beber. Es muy difícil, muy difícil. Mali. Ibrahima salió de Guinea Conakry hace más de un año. Atravesó Mali, Mauritania y Marruecos caminando y en coche hasta que encontró una patera hasta Canarias. Esta última travesía, la más dura, pasó 6 días en alta mar junto a 57 personas, pero 2 de ellas fallecieron en alta mar. Y otra crisis, la económica, está poniendo a muchas familias en una situación desesperada. Un buen termómetro lo encontramos en los datos que nos dan ONGs como la Asociación Kairos en Tenerife. En los últimos meses se ha convertido en la despensa de cientos de familias. Aquí encuentran, en muchos casos, el único sustento que poner encima de la mesa. Enseguida conocemos su labor. En 2020 se conmemoraba el centenario del nacimiento de Pedro Lescano. Televisión Canaria emitirá esta tarde un documental sobre la vida del polifacético artista cuya obra marcó la historia de la literatura canaria. La voz de Olga Serpa y Mestiza ilustran varios pasajes de su carrera. Será a partir de las 7:10 de esta tarde. Y en los deportes, este mediodía finalizaba en Las Palmas de Gran Canaria la Copa del Rey de hockey línea. Terminó con una final que fue un auténtico partidazo, que necesitó incluso de prórroga, Natalia. Por lo que Miguel Ángel Fátima ya se pueden imaginar lo intenso que fue ese partido. Un duelo que se decidió con un gol de oro en esa prórroga que convirtió al Molinas por Gran Canaria por segundo año consecutivo en campeón de la Copa del Rey de hockey línea al ganar a un gran rival como es el España de Mallorca. Partido memorable en el que comenzó marcando pronto el equipo gran canario, aunque los baleares remontaron para irse al descanso ganando 1-2. Puso las tablas el Molina y 2 tantos del España colocaron un 2-4 casi decisivo. Si no fuera por el corazón que pusieron los gran canarios para empatar a falta de unos segundos y forzar la prórroga en la que el sueco Jakob Tenemir marcó el tanto que les daba el título. En baloncesto suma y sigue el Iberostar Tenerife, que anoche volvió a ganar por 83-89 en un difícil partido en casa del Moraván Andorra. Los tinerfeños supieron sufrir para continuar en los puestos de cabeza. El Herbalife Gran Canaria espera dar la sorpresa esta noche en el Wizzing Center, donde le espera el líder Real Madrid. En menos de 3 horas, a las 5:15, arranca el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Club Deportivo Mirandés en el estadio de Anduba. El comienzo del 2021, con 3 victorias consecutivas de los amarillos en Liga, se enfrenta a las 2 derrotas y una victoria de los mirandeses en ese mismo periodo. Más tarde, a las 7:30, el Club Deportivo Tenerife recibe al Fuenlabrada en el Heliodoro. Los de Ramis, ahora con un colchón de 4 puntos sobre el descenso, necesitan una victoria que les dé tranquilidad en la tabla. Los azulones, por su parte, han comenzado el año sin victorias. Y en cuanto al tiempo, un adelanto: tras una mañana con nubes en algunos puntos del archipiélago, parece que vamos a disfrutar de una tarde con sol. Geray Sosa.
Sí, eso parece marcar todos los modelos. De hecho, a esta hora de la tarde la mayor parte de las nubes han dado ya paso al sol. Nos han dejado esas nubes algunas lloviznas en algunos puntos del nordeste de las islas más montañosas, de mayor relieve, pero son lluvias poco importantes. Las temperaturas son agradables y el viento alisio sopla con intensidad. Por lo tanto, vamos a comenzar la semana, vamos a comenzar el mes de febrero con pocos cambios, aunque la situación podría dar un giro. Ampliamos la información en unos minutos en el espacio del tiempo. El 31 de enero del año pasado se confirmaba el primer caso de coronavirus en España. Se trataba de un turista alemán que estaba pasando sus vacaciones en la isla de La Gomera. Sanidad lo localizó junto a sus compañeros de viaje y se activó el primer protocolo contra la enfermedad en nuestro territorio. Se decidió, Ana Ramos, aislarlos a todos en el hospital insular. La alerta llegó a través de las autoridades sanitarias de Alemania. Se buscaba a un contacto estrecho de un caso positivo que estaba pasando sus vacaciones en La Gomera. Se activaron todos los protocolos y se realizó el que probablemente sería el primer rastreo exhaustivo en la isla. Sanidad decidió aislar a 5 miembros de ese grupo de turistas. Una vez localizados, se enviaron muestras al Carlos III de Madrid. Aún no era posible realizar ese análisis en Canarias. El 31 de enero se confirmó el primer positivo por coronavirus en España. Este hospital se convirtió en noticia internacional y en La Gomera la situación se vivió con incertidumbre y sorpresa. 31 de enero de 2020. El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera se convierte en noticia a nivel internacional. Se había confirmado el primer positivo por coronavirus en España. La embajada alemana, que se ha puesto en contacto con el ministerio en España, con el Ministerio de Exteriores, diciendo que hay seis personas alemanes que han venido para La Gomera y que uno de ellos ha estado en contacto con un positivo COVID. Supuso un enorme reto para un pequeño hospital, en el que se implicaron todos sus profesionales desde la atención primaria. El primer gran problema es el miedo, ¿no? Así que tenía al principio, y como todo el mundo tiene, y hay que superar el miedo y después actuar. En La Gomera se pusieron en marcha protocolos novedosos. Fue lo que dio pie a la aparición con posterioridad de un comité técnico, un comité científico, protocolos, en fin. Fue una sorpresa inicial, pero yo creo que la respuesta de los profesionales de La Gomera se hizo con una gran responsabilidad. Ninguno de los turistas desarrolló la enfermedad y con el alta definitiva finalizaban unas vacaciones que no fueron las planeadas. Le ha gustado La Gomera de toda forma y yo creo que cuando termina esa epidemia ya, o cuando se puede viajar, ya también nos volvemos a ver aquí. Aún queda un largo camino por delante que parece más esperanzador gracias a los profesionales que trabajan día a día contra la COVID-19. Pocos podían imaginar hace un año que esa neumonía que surgió en China iba a llegar hasta aquí, hasta Canarias, incluso ante ese primer positivo en La Gomera. Ha pasado un año y todavía muchas personas miran atrás y les cuesta creerlo. Y a eso se suma el temor a las consecuencias que está causando la pandemia. Incredulidad y sorpresa son los adjetivos con los que muchos definen el recuerdo de aquel 31 de enero de 2020, cuando se oficializaba a través de los medios de comunicación la presencia de una neumonía procedente de China en Canarias, concretamente en La Gomera. De momento, el gobierno de Canarias llama a la calma. Cuando me lo dijeron no me lo creía. Después cuando constatamos que sí, que efectivamente era un caso que había estado relacionado con otro caso ya confirmado, pues ya fue sorpresa, ¿no? Pues sí, estas cosas pasan. Poco después la sociedad asistía al primer confinamiento que tuvo lugar en Europa y que se produjo en el Hotel Costa Adeje, al sur de Tenerife. Y con la perspectiva del tiempo, son muchos los que un año después reconocen que nunca pudieron imaginar una realidad como esta. La gente pensaba como si fuera una gripe, un poco más o menos. Que esto no era nada, que no era nada y mira lo que ha llegado. Jamás, nunca pensábamos de que esto fuera a hacer esto a nivel mundial. Desde hace un año ahora es como si estuviéramos en otro mundo, en otra situación.
Justo un año después de que se registrara ese primer caso en La Gomera, el primero de todo el país, el número de personas que se ha infectado con esa enfermedad de las islas está por encima de los 35.000. Y de esos, y a la espera de conocer los últimos datos, Canarias cuenta en este momento, Salvador Cruz, con exactamente 8.027 casos activos. 8.027 personas, Miguel Ángel, buenas tardes, contagiadas por coronavirus. De ellas, 66 luchan en estos momentos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales canarios por superar la enfermedad y un total de 346 personas permanecen hospitalizadas en planta. El contagioso virus ya ha pagado la vida de 524 personas en el archipiélago Gran Canaria, con 3.396 afectados. Es la isla que lidera el número de casos activos, seguida de Tenerife, que en estos momentos cuenta con 3.330 casos. De los 1.051 positivos que hay aquí en Lanzarote, 964 casos se concentran en la capital. Y es que el índice de transmisión del virus en Arrecife está totalmente disparado. Yo pienso de que hemos hecho mal es estar saliendo demasiadamente a la calle y no respetando las distancias. Lo que sí he hecho en falta es, no sé, medios policiales de alguna manera, de que se vea en la calle y que un poco digan, ¿sabes?, las directrices a seguir, o incluso que pongan multas. Comprender que el enemigo no son las autoridades que ponen la nivel 4, nivel 3 o cuál es. El enemigo es el virus. Es sencillo, ¿no? Lavarte las manos y ponerte la mascarilla nomás, chicos. El servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria lleva días por encima de su capacidad. Al aumento habitual de pacientes en esta época del año se suman los protocolos derivados de la COVID-19. Se retrasan los traslados y derivaciones porque hay que esperar por las pruebas PCR. A partir de mañana, personal y gerencia del hospital van a mantener distintos encuentros para tratar de encontrar una solución. Las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria se encuentran, asegura el personal sanitario, muy por encima de su capacidad. Es un poco lo que siempre ocurre en esta época del año y ahora además agravado con la situación del COVID. Cualquier paciente que va a ingresar antes de subir a su planta de destino tiene que tener un test de COVID hecho. Eso supone alargar los tiempos de estancia. Pacientes en camillas, en pasillos, pues a lo mejor donde caben 20 o 25, pues 40 o 50 pacientes. Es que es un servicio que no da, es pequeño, carece de los baños necesarios, carece de los puntos de lavado de manos necesarios. Es verdad que se han adecuado plantillas de enfermeros, de auxiliares por el COVID, aún así insuficientes. Tiene que haber una proporcionalidad entre las nuevas demandas con la capacidad de respuesta que tenemos que tener. Necesitamos los medios humanos necesarios. Ahora parece que hay un compromiso para que se aumente la plantilla de las guardias, un año después del inicio de la pandemia. La política de contratación que se está haciendo no tiende a estabilizar a las personas en los sitios, si no le damos continuidad con contratos estables. Ese aprendizaje que hemos generado durante un tiempo se nos escapa de las manos. El hospital reconoce la situación y confirma que esta semana comenzarán las reuniones con el personal en busca de una solución. Gerencia y sanitarios piden a la población que no acuda directamente a urgencias hospitalarias, salvo en los casos más graves. A mediados de diciembre, Tenerife alcanzó el pico de contagios de la segunda ola y por eso el Gobierno de Canarias decidió endurecer las restricciones durante la Navidad. Los datos indican que estas medidas han provocado que esa isla tenga hoy una incidencia 10 veces más baja si la comparamos con la media del resto de comunidades. Necesitamos que en los próximos días dobleguemos la curva de contagio en la isla de Tenerife. Y tras aplicar duras restricciones en esta isla durante las Navidades, Tenerife es ahora la excepción. Desde que alcanzó su pico de contagios en diciembre, ha reducido en un 60% su incidencia frente a la COVID-19. Fiestas navideñas, fin de año y demás, gracias a las medidas que se adoptaron, efectivamente ha hecho que baje. Y la prueba es Tenerife, donde no ha habido navidades desde el punto de vista de la COVID. Pero además Canarias es la única comunidad autónoma que nunca ha superado el umbral de incidencia de 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Tiene que ver pues el comportamiento de la población, tienen que ver las medidas que se toman y la adhesión de la población a esas medidas. Unas restricciones que se unen también a las ventajas geográficas. Al virus el calor no le gusta mucho. Y eso ayuda, es decir, nosotros normalmente en gripes tenemos algo menos. Con más de 2 millones de habitantes, nuestro archipiélago también es la comunidad que registra menos fallecimientos. En general, en España siguen bajando los contagios de forma ligera.
Andalucía, eso sí, ha vuelto a superar los 8.000 nuevos positivos por segundo día y Murcia ha notificado 30 fallecidos en las últimas 24 horas. Las unidades de cuidados intensivos del País Vasco registran el máximo de ocupación desde el pasado mes de abril, con 157 personas ingresadas. En Cataluña se reduce la velocidad de contagios, pero sigue aumentando el número de ingresos, con 127 pacientes más que ayer. Portugal blinda sus fronteras con España, solo se podrá entrar al país con causa justificada. Desde hoy se exige una prueba PCR negativa y cuarentena. Francia también impone desde hoy medidas drásticas que restringirán todavía más las posibilidades de entrar a su territorio. Se pretende así evitar un tercer confinamiento, mientras la nueva variante del coronavirus surgida en Brasil podría ser más infecciosa. Cambiamos de asunto. Cerca de 11.000 trabajadores temporales de la Administración Pública en Canarias continúan pidiendo al Gobierno que sus contratos pasen a ser fijos después de haber estado 3 años trabajando. En Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura se han realizado caravanas de coches para pedir que eso se haga realidad. Desde el pasado mes de diciembre se encuentran en una huelga indefinida. Según los trabajadores, algunos llevan más de 20 años con contratos temporales, lo que consideran un abuso. El Gobierno de Canarias ha manifestado su voluntad de negociación y de llegar a un acuerdo dentro del marco legal. ¿Quién se puede creer que un trabajador temporal lleve 15 años en la empresa, 20 años, hasta 25 años en la empresa? Hablan de temporalidad en sentido abstracto y la temporalidad se concreta en cada una de las personas que están en situación de abuso. Si estamos muy hartos, esto es un movimiento de basta ya. Este fin de semana se han producido en Gran Canaria varias protestas en la calle contra la migración. Concentraciones en los barrios del Laso y La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Gobierno central ha instalado campamentos para alojar a las personas migrantes. Para el Observatorio de la Inmigración urge que las instituciones cuenten con la ciudadanía en la toma de decisiones. Ante estas actitudes de rechazo, el Observatorio de la Inmigración apuesta por trabajar con la comunidad para que la ciudadanía sea parte de la solución. Tenemos que construir las soluciones que se habiliten conjuntamente con la ciudadanía de la isla, sobre todo aquellas comunidades que están más próximas o en el entorno de los centros que van a propiciar la acogida de estas personas. Por lo tanto, no cabe otra que tener a la población continuamente informada y no solamente eso, sino sumarla a las soluciones que se vayan habilitando con el paso del tiempo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su parte, pide al Gobierno de España y a Europa que se reactiven las derivaciones a la península de los migrantes llegados a Canarias. Acaben con esa decisión de impedir las derivaciones a la península. Puede producirse una confrontación social en este territorio de paz. La sociedad canaria, las instituciones canarias les piden, les exigen que pongan fin a esta situación. Y frente a las protestas en la calle surgen peticiones por la convivencia en Las Palmas de Gran Canaria. En menos de 48 horas, cerca de 2.000 personas han firmado la petición a favor de la tolerancia y la no discriminación. El año pasado, 1.850 personas perdieron la vida tratando de llegar a Canarias por la vía marítima, eso según la ONG Caminando Fronteras. Algunas embarcaciones pasan días en alta mar sin agua y sin alimentos. Es lo que le ocurrió a Ibrahima, un joven de Guinea-Conakry que llegó a Gran Canaria hace casi 3 meses. Él sí pudo superar la travesía, pero 2 de sus compañeros de patera fallecieron antes de llegar. Guinea, en Mali. Ibrahima tiene 19 años, salió de Guinea-Conakry hace más de un año, pasó por Mali, Mauritania en coche y caminando, llegó a Marruecos y siguió hasta que embarcó en una patera hacia Canarias. Lo peor, ese último trayecto, 6 días en alta mar. 4 días, no comer, no beber. Es muy difícil, muy difícil. Hay 2 personas que es muerte en la mar. Y ahora tengo muchos problemas en mi cabeza, es la cosa que no puede hablar mucho. Ahora lleva casi 3 meses en Gran Canaria, en el centro de acogida de la Fundación Cruz Blanca, donde se está integrando cultural y socialmente. Que si tú no hablas español, es no fácil para si tú necesitas trabajo. Asegura que aquí se siente protegido. Marchó de su país natal por miedo a la persecución política. Cuenta que a su madre la mataron, por ello confía en lograr refugio en Europa.
Al final de 2020 hubo revueltas violentas en su país por la reelección de Alpha Condé como presidente por tercer mandato consecutivo. Muchas personas han perdido su trabajo por culpa de la crisis que genera la pandemia. Los servicios sociales se han visto desbordados para atender a las familias que más lo necesitan. ONGs y asociaciones tratan de dar alimentos y productos básicos al máximo número de personas. Me derivaron a la trabajadora social y me dijeron que tenía que pedir un certificado de derivación para poder tener acceso a los alimentos. Margarita es una de las 1.800 personas que cada mes acuden a la Asociación Kairos para dar de comer a su familia. Representa el perfil de las unidades familiares que atiende la asociación, principalmente mujeres con hijos a su cargo, que por determinadas circunstancias se han visto obligadas a recurrir a los comedores sociales. Yo tengo un contrato chiquitito, un par de horas a la semana, y con eso más lo que me dan aquí y otra cosa voy saliendo. No necesitas siempre carne o tal para poder hacer un buen plato de comida, y ahí uno se tiene que ir ajustando. Estamos tratando de hablar con estas personas y sobre todo levantar su dignidad. Los profesionales del trabajo social hacen un estudio socioeconómico de la unidad familiar y en base a eso es que se puede entregar alimentos. Sin esa derivación no entregamos alimentos. Kairos se ha convertido no solo en la despensa de muchas personas, también en sus salvavidas. A través de sus voluntarios ayudan a salir adelante a los que socialmente están catalogados como pobres, una condición en la que muchos se estrenan con la llamada crisis del COVID. Hoy son esas personas que tienen esa situación complicada, difícil, ¿no? Y que mañana puedo ser yo. La comunidad científica lleva años alertando sobre el daño que el plástico hace al medio ambiente, sobre todo al medio marino. En Canarias también afecta en gran medida este problema. Sobre todo preocupa la cantidad de microplásticos que se concentran en algunas zonas de La Graciosa y también de Lanzarote. Un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria investiga cómo puede estar afectando esto a los organismos marinos. La arena de la playa de Famara en Lanzarote o la de la Alhambra en La Graciosa no es 100% amarilla. Diminutas partículas de colorido plástico han ido cambiando su aspecto. Encontramos valores altísimos del orden de 300 gramos por metro cuadrado de arena. Eso es como un bote de mermelada lleno hasta arriba de microplásticos. Y el problema es que estas diminutas bolas de plástico también se concentran de manera muy alta en el mar. Encontramos que el 78% de las caballas que compramos en cofradías de Lanzarote y de Gran Canaria tenían microplásticos en el estómago. No hay que alarmarse porque el plástico en los peces se concentra en las vísceras. Lo que queremos saber es los contaminantes químicos que tienen esos microplásticos, si realmente sí están pasando al tejido y si pueden afectar al ser humano. Y para revertir esta situación no solo basta con que cada ciudadano sea consciente de que hay que reducir el consumo de plástico de un solo uso. La legislación debiera de actuar con contundencia. Realmente cada minuto que perdemos legislando en este sentido son miles de animales marinos que mueren enredados, asfixiados con bolsas. Y lejos de pensar que durante estos meses se hayan reducido los niveles de contaminación en el mar, hay quien ha visto en el océano un lugar propicio para arrojar guantes y mascarillas. Desgraciadamente, de alguna manera, la pandemia también se sufre en nuestras aguas. Cumbre Vieja vuelve a temblar. La red sísmica canaria del Instituto Volcanológico de Canarias está registrando desde las 4 de la mañana un nuevo enjambre sísmico en La Palma. Hasta el momento se han superado los 60 sismos, de los cuales solo se han podido localizar 38. Este es el octavo enjambre que se produce en esa zona desde 2017. Igual con los anteriores, no supone riesgo para la población por la pequeña magnitud y la profundidad. Estaremos pendientes y la industria de la cal ha sido una de las más importantes en Fuerteventura. De hecho, allí se conservan todavía unas 300 construcciones de este tipo por todo el territorio majorero. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha rehabilitado los antiguos hornos de cal del Charco y ahora estudia diferentes propuestas museísticas para esa zona. Antiguamente estos hornos de cal eran el sustento de muchas familias. La industria alivió los años de crisis económica en la isla majorera. Fue un impulso para el desarrollo local, ya que Fuerteventura se posicionó como el principal exportador de cal de todo el archipiélago y parte de la península. Hoy en día, y ya rehabilitados, toda esta zona pretende convertirse en un espacio para el desarrollo de la cultura y el disfrute tanto de visitantes como de residentes.
Para ello se estudian propuestas museísticas donde también tendrá cabida el sector hostelero. En alguna de las instalaciones para que ellos puedan tener también un espacio para realizar actividades, para realizar sus talleres, para que se puedan centrar en nuevas ideas y en nuevas propuestas. Esta calle podría convertirse en peatonal con el objetivo de crear un espacio que preserve la historia y el patrimonio de la capital majorera, rindiendo homenaje a la vieja industria de Puerto Cabras para que no caiga en el olvido. Y Santa Cruz de la Palma, que pone a punto el parque temático submarino de los Enanos. El ayuntamiento recupera este proyecto tras años de abandono. Estos emblemáticos personajes de las fiestas lustrales han sufrido las consecuencias de los temporales de mar, pero las figuras ya están como nuevas. Ahora se busca una nueva ubicación para ellas. Llevan años sumergidos frente a la costa de la capital palmera, un tiempo que ha pasado factura a su estado. Las labores de mantenimiento de los 7 enanos han concluido y se han centrado en el refuerzo de los sombreros y en su anclaje al suelo para ganar mayor resistencia ante los embates del mar. Los enanos han quedado, en concreto las 7 figuras que están, en perfecto estado para que puedan ser visitados por el turismo, en este caso de buceo, que ya en el pasado nos constaba que era habitual pues este tipo de visitas a la ciudad para contemplar estos enanos por la atracción que tenían de por sí. Ahora se estudia la recolocación de estas figuras en una zona más accesible. Para las personas que quieran llegar a ellas, incluso no solo con botellas, sino también con snorkel, es decir, sumergiéndose con pulmón, que pues podría ser también un atractivo nuevo para la playa que queremos potenciar. Desde el consistorio destacan el importante recorrido que este proyecto puede tener para la ciudad desde el punto de vista turístico. Igual que el hierro siempre ha sido un reclamo para fotógrafos de todo el mundo, pero parece que en los últimos años esto ha ido a más. Estas semanas los múltiples colores que adornan la isla han sido los protagonistas en las instantáneas de uno de los mejores retratistas de paisajes de nuestro país. Vamos a ver qué fotografías ha hecho. El Hierro es un territorio de contrastes y eso se refleja en estas instantáneas. La isla se ha convertido en un reclamo para los amantes de la fotografía. El verde con el contraste de los volcanes y del mar pues siempre es algo muy llamativo y más como se ve en la visibilidad que para ver las islas. En Canarias tenemos a uno de los mejores fotógrafos de viajes especializado en paisaje y naturaleza. El palmero Saúl Santos, siempre que puede, se escapa a la isla del Meridiano. Por ejemplo, Orchilla me parece un lugar mágico porque se conserva muy virgen, los volcanes y el agua allí cristalina que siempre está en calma. Los llanos de Nisrafe me fascinan también por el verde y después los animales que siempre están pastando por allí, pues le dan un encanto especial. La pandemia ha paralizado algunos de sus proyectos. Toca reinventarse. Renovar mi archivo de las islas, que es mi lugar y es mi tierra y siempre es lo más que me gusta fotografiar. Estos meses está publicando varios reportajes de las islas para la revista de viajes de National Geographic. Puede que su próxima portada la tengamos delante. Él de momento seguirá siendo magia detrás del objetivo. Y que siga. Esta tarde conoceremos un poco más sobre la vida del poeta Pedro Lescano. Se celebra el centenario de su nacimiento y la voz de este documental la pone el alma mater de Mestizay. Ella es Olga Serpa y será la que nos cuente cómo era el poeta. Se marchó en 2002, pero aquí dejó un legado cargado de civismo, política y música. La cita será en esta casa en Televisión Canaria a las 7 menos 10 de la tarde. A Pedro lo nacieron en Madrid. Olga Serpa, la voz de Mestizay, narra este viaje por la vida del poeta. Pedro la adoraba. Para él, para Pedro, Olga era una diosa, ¿no? La divinidad relata la vida del dramaturgo, el submarinista, el político, el ajedrecista, bajo la batuta de Manolo González, íntimo amigo de este poeta que marchó al otro mundo en 2002. Aún muriéndose, estaba requiriendo más tiempo, porque tenía muchas cosas que hacer. En este documental se recoge quién era y qué dejó a su paso. Yo creo que me enriqueció mucho el modo de ser isleño. En el cuartel fue infortunado testigo del fusilamiento en la isleta de un pobre maestro de escuela de izquierdas. El horror de aquella escena lo convertiría de por vida en un activo pacifista. Pedro Lescano fue una voz cívica, una voz política, una voz estética que terminó musicándose. Y aprendí a hablar
Recuerden que podrán verlo al completo a las 7 menos 10 de la tarde en esta casa. Nosotros volveremos a las 8:30 de la tarde. Hasta entonces pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y en la página web. Ahora les dejamos con los deportes. Adiós. Pasen muy buena tarde, sean felices. Del hogar era soñar que iba Chabuca paseando su mantón por barandillas de cristal. Canciones del sur que van y vienen dándome el calor, que el alma quiere canciones del sur.